Viernes. Y el cuerpo lo sabe y usted también lo sabe y todos lo sabemos. 9 de la mañana con 12 minutitos. Inicia 7F Plus. La otra política con un poquito de salsa. Iniciamos esta jornada informativa. Mi nombre es su servidor Andrés Durán y conmigo como siempre Arepita Montoya. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, bien. Estamos listos para el puentecito. Pégate tu puente. Puentecito, ¿a dónde irá este puente? Me pregunto yo. Bueno, se viene el feriado y pues todos han dicho, sí, es feriado, hay que respetar el feriado porque feriado es feriado. Así Ferialazo. es que bueno, es un ferialazo. Nos vamos de ferialazo después del congelazo y bueno, todo lo que termine en azo hasta que se solucione esta situación de este querido terruño donde venimos a hacer. Queridos amigos, ¿les parece si nos vamos ya con el pajarito azul? Claro que sí. Sin más lata, porque estamos recontra tarde. Sí, ¿por qué será que estamos tarde? No sé quién nos entregaría súper tarde. No nos deja vacilar el viernes. No nos dejan poner musiquita un poquito más para que la gente se enganche a la señal informativa de Radio Pichincha. Y en este preciso momento nos vamos con el pajarito azul. Aquí está, ¿qué dice la? ¿Qué dice Larry? Bueno, mi querida Arepita, cuénteme la plena, suéltelo por favor. ¿Qué dice pues don Larry? ¿Qué dice don Larry el día de hoy? Son las 9:13. Bueno, dice primero que es feriado, ya que prácticamente ya estamos en el feriado. De hecho, algunos ya se fueron de feriado. Por ejemplo, el señor presidente de la República ya partió hacia el extranjero. Y pues a propósito de ese tema, tenemos un tuit que da cuenta de los viajes internacionales del presidente de la República que ha realizado desde que asumió el mandato en el país. Ahí está, periodismo en buceta, dice, 6 viajes internacionales en 6 meses ha realizado el presidente Guillermo Lasso. Estados Unidos, junio 20, Colombia, julio 17, Lima, julio 28, México, agosto 23, México, Estados Unidos, septiembre 17, Reino Unido, España, octubre 28. Este es el viaje al que partió el día de ayer. A todos lo acompañó la primera dama, es lo que destaca también este tuit. Es un hilo que dice: el que se va de Quito en medio de protestas generalizadas, una investigación en la Asamblea por el caso Pandora Papers. El presidente Lasso Guillermo, su cónyuge y una extensa comitiva se ausentará del Ecuador por 11 días desde el 28 de octubre hasta el 7 de noviembre. Ahí está entonces, bueno, empieza el ferialazo y nosotros tenemos 5 días porque nos subió un hito más para que no nos enojemos de que se va 10. Más sea es algo, como dicen por ahí. A ver, algunas cosas que yo quisiera comentar al respecto. Y son preguntas que, como no nos contesta la SECOM, los pedidos de entrevista en torno al caso Pandora Papers, dicho sea de paso, les comentamos que estamos preparando un especial que va a estar bomba. Va a estar interesante, digo yo, porque recopilamos alguna información con datos, documentos, que ya habíamos presentado parte de ello en este programa 7F Plus, pero nos vamos a despapallar. Con mucho gusto vamos a presentar elementos de convicción para que usted pueda generar esas conclusiones en relación a los Pandora Papers. Yo quiero decirles, queridos amigos, que esto se sigue profundizando a nivel internacional y poco y nada se conoce acá en el Ecuador. Entonces creemos que es importantísimo que nosotros apostemos a revelar qué mismo es esto de los Pandora Papers, cuál es la relación con los Panama Papers, cuándo constituyó el presi Guillermo Lasso su primera offshore, qué documentos certificados tenemos y bueno, ahí les vamos a contar. Pero en el marco de todo esto, que se está investigando y que golpea en la imagen internacional de este país, el presidente decidió irse. No sabemos con qué finalidad en esta gira internacional. Sabemos lo de Glasgow, que es para tratar el tema del cambio climático, pero hasta ahí.
No hay más información al respecto. Sí, no mucho en realidad. Ahí está el decreto en el que le informa la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, acerca de su viaje. Dice: de conformidad con lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 144 de la Constitución, me permito comunicar a usted y por su intermedio a la Asamblea Nacional que me ausentaré del país del 28 de octubre al 7 de noviembre del 2021 para asistir a diversas reuniones oficiales en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP26 a efectuarse en la ciudad de Glasgow, el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y a la ciudad de Madrid, Reino de España, para atender varias reuniones oficiales. Eso es lo que dice. Se ha conocido un poco de lo que será esta agenda. Hay algunos días en los que se detallan como agenda privada. Entendemos que en esos días pues no mantendrá reuniones oficiales, y se ha ido con su esposa como en todos los viajes. Hay una comitiva para esta cumbre que está incluida por la señora María de Lourdes Alcíbar, también el señor Mauricio Montalvo Samaniego, ministro de Relaciones Exteriores, señor Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, el teniente coronel Bolívar Guerrero, el edecán del presidente, el jefe de seguridad del presidente, el jefe de seguridad de la primera dama, y también hay otras personas que estarán del 3 al 7 de noviembre. Sí, porque la primera comitiva es del 28 de octubre al 3 de noviembre, mientras que del 3 de noviembre al 7 de noviembre estará nuevamente la señora María de Lourdes Alcíbar, el ministro de Relaciones Exteriores, también la ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el señor Juan Carlos Holguín, embajador itinerante del Ecuador para temas estratégicos, el señor Julio José Prado, ministro de Producción, y la seguridad del presidente y también de su esposa, la primera dama, según este decreto. Y hay una comitiva de apoyo también que estará conformada por la señora María Mercedes Guevara, subsecretaria de Gestión Logística y Protocolar, el señor Sergio Yanuseli Lecaro, subsecretario general de Despacho Presidencial, y el señor Bolívar Parra, director de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Yo me pregunto, algo que por acá nos plantea un querido oyente, Marianita Reynoso nos dice: ¿qué papel juega la mujer del presidente de la República dentro de esta comitiva que viaja en esta gira internacional que va a ser el primer mandatario? Primer elemento. Segundo elemento, quiero preguntarles a ustedes, en medio del caos que estamos viendo, del decrecimiento, de la desaceleración económica, del caso Pandora Papers, de todo este entramado, del hecho de que no quieren comparecer las autoridades a la Asamblea Nacional, a pesar de que existe toda la normativa y la propia Constitución que ampara el proceso de fiscalización de la Asamblea. En el contexto de todo esto que les estoy mencionando, ¿les parece a ustedes que el presidente de la República salga a una gira internacional en la que no se establece con absoluta claridad cuáles son los fines objetivos más allá de la cumbre en Glasgow, sobre qué va a hacer el presidente en el extranjero? Porque hay algunos días huecos que no se precisan qué es lo que va a realizar el presidente de la República. No sé si actividades personales, privadas, o no sé si se dé una gira por algunas guaridas o refugios fiscales a solucionar sus problemas. Vale hacer la pregunta, no es malintencionada. Digo, en vista de que siguen llegando documentos de Dakota, de Panamá, de Delaware, de Caimán, en los que acreditan que el presidente de la República está vinculado a un entramado offshore. Además, bueno, como dice este decreto, los viáticos y demás gastos que demanden estos desplazamientos se cubrirán con cargo a los presupuestos de las instituciones a las que pertenecen los integrantes de estas comitivas. Pero, pues, hay que decirlo que además va soltando algunas bombas, ¿no? Porque deja presentada a través de los funcionarios de la presidencia este proyecto de ley con carácter de económico urgente que llegó ayer a la Asamblea Nacional, pero antes de eso también lo que hizo fue lanzar este decreto 238, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la electricidad, que algunos han planteado, propondría la privatización del sector eléctrico en nuestro país. Ahí está ese decreto que también lo tenemos en pantalla, el 238, que
toca algunos puntos que han sido señalados ya por algunos analistas en torno a lo que podría ser una privatización del sector eléctrico. Por ejemplo, habla de reformular el modelo de desarrollo del sector eléctrico para viabilizar la participación de las empresas públicas de capital mixto y privado en todas las etapas de provisión del servicio público de energía eléctrica, servicio de alumbrado público general, servicio de carga de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía bajo estándares de calidad y eficiencia a través de procesos de participación universales, competitivos, ¿no? El modelo deberá promover la integración energética regional. Luego dice promover esquemas eficientes y competitivos para la participación de la inversión privada en las etapas de generación, transmisión, distribución, comercialización y almacenamiento de energía en el sector de alumbrado público general y en el servicio de carga de vehículos eléctricos a través de los diferentes modelos de gestión. Está pues pensando y planteando lo que es también un poco el futuro, esto de los autos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Es como pensar en un tiempo pasado, ¿a quién le vamos a dar la administración de las gasolineras, más o menos? Estás pensando en el futuro, ¿no? Esto va a generar seguramente muchos recursos, muchos réditos también, y estamos hablando de un sector que es estratégico. Y hay otros puntos también importantes que nos han dicho, pues hay que tomarlos en cuenta, hay que revisarlos, ¿no? Por ejemplo, habla también este decreto 238 de que CENEL y CELEC y CENEL y las empresas eléctricas de distribución remitirán al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables toda la información de sus costos de operación, mantenimiento y expansión, que le permitirá al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables ejecutar un estudio para la expedición del pliego tarifario del año 2022 que contenga la estructura tarifaria real a aplicarse a los consumidores o usuarios finales y los valores que le corresponden a dicha estructura para el servicio público de energía eléctrica. Repite esa partecita porque más despacito para que la gente entienda este me parece que esto es súper importante, ¿no? Dice que la parte más importante, ¿no? Ejecutar un estudio para la expedición del pliego tarifario del año 2022 que contenga la estructura tarifaria real a aplicarse a los consumidores o usuarios finales y los valores que le corresponde a dicha estructura. Entonces se entiende que los valores que nos están cobrando ahora son irreales, ¿será? Son una fantasía. Exacto. Yo no sé qué opinan ustedes sobre el tema. A mí me parece que la energía eléctrica en nuestro país es costosa. Pero cuenta tu situación particular para que la gente... En mi caso yo lo he visto, no sé qué les pasa a ustedes con sus planillas eléctricas, pero para mí es de terror cada vez que llega la planilla eléctrica. Yo vivo en el departamento donde estoy ahora desde el año 2018 más o menos. Yo vivo en el departamento que estoy ahora, dice. Es que no, pues he pasado no dirás la dirección, ni el número de casa, ni el número de teléfono. No. Pero no creo que sea difícil saber. O sea, estás ubicada en la capital céntrica, digamos, moderado. Ya por aquí nomás. Cerca de la radio, nosotros estamos ubicados acá en La Coruña. Pero cuando empecé a vivir en ese departamento, pagábamos un promedio de 18, $20. Luego ya subió un poquito más hasta $27, ¿no? Durante la pandemia que hubo ese desfase en la lectura, me llegó alguna factura de $80 que luego fue revisada, y bueno, eso me lo devolvieron. Pero ya desde este año las facturas me llegan por lo bajo $50. De ahí en adelante, y cada vez se incrementa, y cada vez que yo veo esa factura llegar son 56, 57. ¿Cuántas personas consumen energía eléctrica en tu casa? Bueno, yo paso fuera casi todo el día, de la misma forma mi esposo, entonces en casa están 2 personas. No es que tenemos demasiados focos, de hecho cuidamos mucho en apagarlos por un tema de cuidar el medio ambiente, y no tenemos demasiados... ¿cómo se llama? Electrodomésticos, se me fue la palabra. No tenemos muchos electrodomésticos, no tenemos muchas doras. Entonces, no entiendo la verdad el incremento tan alto, o sea, es el doble. Ya. 100%. Ahora estás pagando en promedio $50 $57 mensuales. $57 mensuales. Yo les voy a contar mi situación particular. Voy a contarles la de mi querida madre, amada madre, y la mía particular de mi familia, ¿ya? Mi madre, por ejemplo, en el sector de Rumiñahui consume aproximadamente unos entre $15 y $20
viven 2 personas en esa casa. Entonces, llama la atención, en el caso de Sofi, 2 personas que pasan permanentemente en el departamento sacan 57. En el caso de mi madre, 2 personas que pasan permanentemente en el departamento sacan aproximadamente entre 15 y 20 dólares. En mi caso igual, que pasa una sola persona en la vivienda y de vez en cuando le gusta venir para la casa, se consume aproximadamente unos 30 dólares mensuales, cuando en promedio antes se pagaba unos 12, 10 dólares. Algo está sucediendo y algún momento nosotros decidimos investigar este tema. Lamentablemente por tiempos no se pudo realizar un producto que convenza a la gente de que realmente hay una elevación en las facturas. Recuerden ustedes, queridos amigos, que hubo un problema recientemente en CENEL con el tema de la lectofacturación. Hubo también inconvenientes con empresas privadas que facilitaban ese servicio de lectofacturación, que tenían vínculos con exministros, ministros, asesores del ministro, viceministros en el tiempo de Lenín Moreno. El que fue en su momento ministro de Energía, por el momento no vamos a dar nombres ni a precisar, esto es para un programa especial, pero solo les quiero tirar estos datitos perturbadores. En su momento, el que fue gerente de... Petrocomercial, el que fue gerente de Petrocomercial, pasó a ser ministro de Electricidad al inicio de gestión del presidente Guillermo Lasso, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta persona tenía relaciones con algunos colegios de ingenieros eléctricos y electrónicos, y a su vez ellos tenían relaciones con las personas que habían facilitado todas estas contrataciones de lectofacturación en Guayas, que casualmente no coincidían con el proceso que se tenía que llevar adelante. Ahora yo pregunto, ¿qué va a pasar con el sistema de distribución, de lectofacturación, de producción de energía eléctrica? ¿Y qué va a pasar con las empresas zonales que están, digamos, en las zonas estratégicas, en las ciudades, en las provincias, que dependen de las fuentes de distribución? Es un problema bastante grave si tomamos en cuenta que este país no es deficitario en producción de energía eléctrica, y es también bastante problemático pensar que puede venir inversión internacional a hacerse cargo de hidroeléctricas que las construyó el propio Estado o el aparato público. ¿A qué costo? Exacto. ¿Con qué nos van a sorprender esta vez? Claro, porque no me imagino que van a pagar el costo de la inversión total del Estado ecuatoriano durante... Yo me pregunto si va a ser lo mismo proyectos con el subsidio de los combustibles. Dice, vamos a reducir porque tenemos un problema de que el Estado paga mucho por subsidios. La reducción es mínima, aproximadamente 50 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con el tema de la energía eléctrica? ¿Se va a construir nuevamente un esquema, un frame, un marco de interpretación que interpele a la gente y le diga, es necesario privatizar porque no sirve, porque el Estado no puede cubrir esos costos? Realmente no puede. Primera vez en la historia que nosotros exportamos energía eléctrica. Acuérdense ustedes de las barcazas, de las termoeléctricas, esos business, ¿a quiénes pertenecían? De esos apagones que quebraban Laura pequeños Sixto. Negocios. ¿No te acuerdas de Laura Sixto? Cuando se hacían agua los helados. Exacto. Yo no sé, queridos amigos, pero como lo dijo el exministro Calahorrano, es difícil no entender que este país que tiene 18 cuencas hidrográficas muy importantes, no tenga la posibilidad de ser superavitario en producción de energía eléctrica y constituir un negocio bastante importante en el ámbito de la energía eléctrica, que esté en manos del Estado y se garantice un servicio digno, de calidad y sobre todo en función de que se pueda subsidiar a las personas que menos Acá tienen. nos recuerdan que el señor Moreno puso algunos personajes cercanos a un partido político a dirigir el sector también de la energía eléctrica, ¿no? Que los puso en CENEL durante el gobierno del señor Lenín Moreno, y que bueno, se entiende también cómo empezaron los problemas en estas empresas. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida volvemos con ustedes y con más de 7F Plus, la otra política.
Ese corte estuvo más corto que el tamaño de, no sé, Quería Jorge irse a ver Guates. agüita y no alcanzó, por favor. Estaba así. Déjenlo vivir. Más pequeño que el Mauri Vázquez estuvo ese corte. Qué horror. ¿Cómo es de malo? Más pequeño que Carlos Vera estuvo ese corte. Me quedé así. 9:33 minutos. Es que este Bueno. abuelo es lámpara, hijo de... Más lo que nos hizo señas para que hagamos el Estaba así corte. que así. Pausa. Mandamos a pausa. pausa y no duró ni Ni 2 segundos. No me hagas pensar, no me hagas pensar, por favor. Bueno, oiga, yo le quiero dar estos datos perturbadores, queridos amigos. Me entra un mensajito de un querido oyente, A ver, Pablito por Garcés, favor. de Los Tiempos, que se comunica con nosotros. Nos dice: Andrés y Sofía, buen día. Primero, día. vigilen el consumo a diario. Tomen nota del diferencial del consumo en el día. Adicionalmente, revisar con un electricista que entre las tomas de corriente no exista fuga. ¿Puede ser esto? Consumo 161 kilovatios al mes, 2 personas, una refri lavadora, no secadora, cocina de inducción. Pago $17 de luz, más $6 por recolección de basura y bomberos. Bien, esa es la situación de Pablito, que está bueno también hacer la salvedad. Me parece a mí que es importante e interesante. Yo les quiero dar datos fehacientes, de convicción, para que usted saque esas conclusiones. Verán, solo hasta el 27 de mayo de 2021, de lo que existe registro, la Defensoría del Pueblo receptó 500 denuncias por reclamos de facturación de energía eléctrica, solo en la ciudad de Guayaquil. 500 denuncias, ¿ya? Está bien lo que puede suceder, está bien esa variable que plantea Pablo, pero no creo que suceda con 500 personas. Dudo muchísimo esto. Y no solo eso, que en el 2020 fueron aproximadamente 6,000 personas las que establecieron denuncias, que tuvieron que pagar tarifas o planillas eléctricas que sobrepasaban los $180. Para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, claro, Senel decía, no, es que nosotros no estamos a cargo de la lectofacturación y es que el problema es que lo hacen manualmente, ven en el medidor, sí, creo que es 18, pongámosle 18, creo que es 20, pongámosle 20. Y a la final eso se reflejaba en la tarifa, en el consumo. Pero ahora, yo les tiro algo, porque seguramente, y me voy a anticipar a esto, se va a construir un gran frame en el que digan: es imposible sostener el aparato de la producción de energía eléctrica en el país porque hay una exacerbada demanda y no vamos a poder. Ojo, señores, ojo, que el subsidio está mal focalizado y nosotros nos hemos empapado con expertos. Las personas que más tienen, que dejan prendidas la calefacción o el aire acondicionado todo el día, que no necesariamente viven en Monte Sinaí, en la Isla Trinitaria, en el Guasmo, en Chillopollo, en Guamaní, no. Viven en Mócoli, viven en San Borondón, en cualquiera de esos lugares, y que consumen más, pagan menos. Y los que consumen menos, pagan más. Así de torcido está el subsidio. Y otro dato adicional: ¿qué pasa con la cartera vencida? ¿Qué pasa con la cartera vencida de las empresas que reciben subsidio energético por parte del Estado? No está todavía confirmado. Pero imagínate, si las cosas están así en este momento, ¿qué puede pasar si es que actualizan este pliego tarifario? Es que eso es lo que te digo. Fíjate, a mí me decía un experto en la materia que la cartera vencida supera los $500 millones. Entonces, ¿a quién le van a trasladar ese peso? Claro, no le puedo cobrar a mi pana porque es dueño de estas empresas y a la final tenemos business y negocios y no sé qué. Mejor démosle el machazo ahí en la cabeza al pueblo ecuatoriano. Va a ponerles así sintéticamente. Ayer porque eso es lo escuchaba que un sucede. análisis y decía que una factura más o menos como la mía, un poco menos en realidad, podía alcanzar los $100. Yo no sé, la verdad, sería un poco especular, pero este era el análisis que escuchaba de alguien que conocía este tema. Y bueno,
no sé, hay que estar pendientes de lo que ocurra porque sí llama la atención sobre todo este numeral de este decreto, ¿no? Este literal más bien, ERE, que dice que se va a realizar el estudio para la expedición del pliego tarifario del año 2022 que contenga la estructura tarifaria real a aplicarse a los consumidores o usuarios finales. Esto sumado a lo que ya se ha dicho y que lo veíamos ayer, que también se va a entregar este manual para que se incremente el precio del pasaje en el transporte público a nivel nacional, para que los municipios decidan o vean cómo arreglan con los transportistas y lo que llega a aceptar también la población, porque bueno, el momento que digan vamos a alzar el pasaje a 45 o a 50 centavos, vamos a ver si es que salta también los usuarios, porque primero el sistema de transporte público en todo el país es deficiente, es de mala calidad y sí, pésimo en realidad, y luego está el costo operativo, porque se entiende que ellos han tenido un gasto mayor con el incremento del precio de los combustibles, con el congelamiento, luego de incrementar hasta 1.90 el precio del diésel, por ejemplo, que es el que mueve el transporte público en el país. Entonces... ¿Tú coges bus, Arepita? Cuando toca, cojo, sí. Vivo cerca, puedo venir incluso caminando. Es cosa seria, vas pechito con pechito, ombligo con ombligo. Sí, la verdad es que sí. No es un buen servicio. Es cierto. No se justifica el costo que pretenden incrementar. Yo cuando me vine, me regresé a vivir acá en Quito, yo tenía la idea de años atrás, cuando Lecovía era chévere. Entonces tuve algunas experiencias así medio anecdóticas. Una vez llegamos con una amiga al terminal terrestre en Quitumbe. Entonces yo le digo, no, pues tomemos Lecovía, que nos deja cerca de donde vamos. Entonces nos paramos y hacemos la colita así, todos educaditos, y había mucha otra gente que estaba también así haciendo su colita, que tú decías, bueno, se va a abrir la puerta, va a salir la gente, vamos a entrar nosotros. Nosotros con maletas, el momento que abrieron esa puerta, aparecieron unas 200 personas, nos aplastaron y nos metieron como pudieron, y lo peor de todo es que no esperábamos a que salga la gente y podamos entrar, y bueno, eso como una de las experiencias. Otra, sí mismo vino un amigo de Venezuela, que todo el mundo dice que es súper peligroso y demás, y él tenía su teléfono, entonces yo sugiero que tomemos la Ecovía para irnos al centro histórico. Mal. Y bueno, nos robaron, ¿no? Ni en Venezuela le habían robado al pobre muchacho, y van y le sacan aquí el celular, que para él era pues una herramienta de trabajo además. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en el transporte público acá, entre muchas otras. Ahora. Hay acoso y demás, y bueno, muchas historias fuertes. Ahora, yo quisiera decirte algo. Diga. Verás, primero un comentario de un querido oyente, que me parece que siempre son bastante sesudos sus aportes. Primero pregunta sobre la cartera vencida, de cuántos años es. Esta cifra, que la conseguimos a través de un exfuncionario del Ministerio de Energía Eléctrica, que realmente nos ha pedido la reserva de la fuente porque tiene miedo a la exposición por cómo se están manejando las cosas dentro del sector. Incluso un pariente de la ministra Romo estuvo a cargo de algunas empresas, es lo que él nos supo decir. Pero bueno, más allá de esto, les decía que primero pregunta este tema, ¿no? Y la cartera vencida que se registra es a partir del 2016. Entonces, que son subsidios directos que se les ha generado a los grupos económicos más fuertes, especialmente al sector que se dedica a hacer usufructo de grandes plantas industriales, ¿no? Pero él dice, las empresas de distribución facturaron 1.880 millones de dólares en 2018, sobre una inversión de 12.000 millones en el sector eléctrico desde el 2012. Todo el sistema eléctrico está ya casi pagado, dice Vladimir. Vamos a cotejar este dato, Vladi, y también vamos a retomar algo que en su momento nosotros lo revelamos de cómo está el sistema eléctrico del país. Pero ojo, queridos amigos, es importante que nosotros pensemos cuáles son los sectores estratégicos de este país. Y cuando hablamos de sectores estratégicos, pensemos en el sistema de energía eléctrica de este país, pensemos en el tema de los hidrocarburos, que son el motor de la economía, pensemos también en las telecomunicaciones, ¿ya?
Por el momento, en el ámbito económico, solo en el ámbito económico, dejemos por un momento de lado, no digo que no sea importante, ojo, es fundamental, es prioritario más que esto, la salud y educación, pero si nos centramos en estos tres elementos, telecomunicaciones, energía eléctrica y motor económico que se traslada a los hidrocarburos, o viceversa, hay que ponerle profunda atención. ¿A qué va a suceder en estos tres sectores en torno a eufemismos como la monetización, la privatización, la concesión o la llamada inversión extranjera privada? Ojo, mucho cuidado a esto, porque aquí está realmente, como se dice en el vulgo, la joya de la corona. Y esta joya de la corona puede afectar enormemente al bolsillo de los ecuatorianos. Lo paradójico de todo esto es que está demostrado científicamente que el neoliberalismo no es sostenible en el tiempo. Incluso acaba de manera sistemática, paulatina y a veces acelerada con la capacidad de consumo de todas y de todos. Bueno, encontraba también el dato por acá de la cartera vencida, esto durante la pandemia, que se incrementó de 458 millones a 642 millones. En este momento no tenemos, pues sin duda, la cifra actualizada, pero pues estaba en 458 millones antes de la pandemia y se incrementó a 642 millones durante la pandemia. Este dato está ahí, es público, lo pueden revisar también y bueno. Lo cierto es que estamos un poco temerosos con esto, con el tema del posible incremento de el pasaje en transporte urbano también, y son temas que realmente pues nos convocan, nos interpelan, porque estamos haciendo cuentas, ¿no? Estamos pues viendo cuánto menos vamos a tener pues para cumplir también con los servicios básicos, las cosas básicas que necesitamos nosotros, nuestras familias, y lo que tú decías ayer, el tema de las aspiraciones, de qué es lo que estaba planeando hacer, no sé, tal vez pues estaba pensando en educación para mí, en educación para mis hijos, en algún viajecito en algún momento, no sé. Bueno. Si sumamos todos estos rubros, Sofi, los rubros del gasto en combustible, gasto en energía eléctrica, el posible gasto que se pueda dar en telecomunicaciones si se da ese proceso de concesión, monetización, privatización. Yo les digo algo, recientemente estuvo por acá en el Ecuador, creo que lo comenté en algún momento, una empresa cuando Marta Moncayo estuvo al frente de CNT, que supuestamente era una de las interesadas en el proceso de monetización y concesión. Ernst & Young se llama esta empresa, ¿ya? Ernst & Young no es nada más y nada menos que una de las 4 fábricas más grandes en el mundo que dan asesoría para constituir offshores, guaridas fiscales, refugios fiscales, o como usted quiera decirlo. Algunos les dicen paraísos fiscales, que es erróneo porque tax haven no es esa la traducción. Pero yo sí quiero decirles de esto. Vean cómo se va conectando todo esto. Por acá nos dice nuevamente Vladi, a ver, las pérdidas no técnicas, facturación de Selec, la distribuidora de la costa es de 90 millones año. Eso está en los informes del Arconel, no hay secreto. Ojo, que sí hay secreto en la CENEL. Ojo, la CENEL, Corporación Nacional de Electricidad, que es la que contrató el proceso de electrofacturación exactamente en 3 provincias de la costa ecuatoriana, en 3 Azguayas. Vamos a profundizar sobre este tema más adelante en un programa especial. Sí, por lo pronto nos vamos de puentecito, así como dijo el señor Leonidas Issa, y pues han acordado también en torno al viaje del presidente de la República, el ferialazo, que se va hasta el 7 de noviembre. Después del congelazo, exactamente, nos vamos de ferialazo. Ajá. Y ahora viene el puentecito, es puentelazo. No, este sí es un puentecito. Veamos lo que dice el señor Leonidas Issa. Comunidad, no vamos a suspender, sino solo regresamos a pasar los finados, porque somos respetuosos, compañeras y compañeros, de las tradiciones de nuestro pueblo. Así que, compañeros, como han dicho, vamos a hacer un puentecito. Muchas familias vienen de las ciudades a saludar a nuestras familias, a compartir una coladita, a compartir con nuestros hermanos que se han ido. Así que he venido acá
Este es el punto. Con ustedes hacemos este puentecito y regresamos a las comunidades a establecer en asambleas, a seguir analizando y que nuestros compañeros se sigan sumando. Por eso, inmediatamente con otra asamblea a nivel nacional, nuevamente diremos sobre el 10, en qué condiciones acepta o no acepta el tema del diálogo y con presencia de todos los pueblos y nacionalidades en el Ecuador. ¡Viva el levantamiento! ¡Viva la lucha! Así que compañeros, ¡viva la CONAIE! Así que compañeros... Sisa, que habla de este puentecito que se van a tomar todos, que nos vamos a tomar porque es feriado, pues aquí hay que respetar el feriado. Sobre todo este que es de finados, pero yo sí esperaría que por lo menos los legisladores y los sectores que estén interesados en el desarrollo del país no se tomen el puentecito y se pongan a estudiar este proyecto de ley que deja el presidente de la República, porque si se toman el puentecito van a ser 6 días menos de los 30 que tienen para tratar este proyecto con carácter de económico urgente que ha entregado la noche de ayer el presidente de la República a través de sus funcionarios a la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley pues ha sido, según se conoce, enviado un borrador a algunas de las bancadas, no a todas, a algunas de las bancadas, con las que se parece ya se han generado nuevos acuerdos y se han subsanado algunos temas que tenían pendientes. Entonces, ellos han hecho ya sus observaciones. Así es que vamos a escuchar qué es lo que dijo ayer el señor Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, que el día de ayer fue quien entregó esta reforma o este proyecto de ley que reforma algunos cuerpos legales, 19, si no estoy mal, y que entra con el carácter de económico urgente. Bueno, tiene que ir la reforma tributaria y las conexas, obviamente reformas al Código de la Producción, reformas a la Ley de Régimen Tributario y aquellas que tienen que ver con las finanzas públicas. Doctor, ¿las contribuciones se mantienen? Las contribuciones se reestructuran, tendrán un enfoque diferente. ¿Es lo que contiene el borrador que enviaron a los bloques? Se ha trabajado un borrador, pero obviamente con las sugerencias de los bloques, que todavía se han estado trabajando en estos días, habrán algunos ajustes. Pachacuti, que la izquierda democrática han señalado de que debería cambiarse o subirse la tabla impositiva de las contribuciones para las personas. ¿Fue flexible el gobierno en acoger esa observación? El gobierno acogerá las sugerencias que, desde el punto de vista de las finanzas públicas, y conforme haga el análisis del ministro del ramo y la autoridad de rentas, cumplan con los objetivos de salir del hueco fiscal en el que nos encontramos, porque es muy importante indicar pues que aquí no arrancamos de cero, arrancamos de menos 7.000 millones al año. Me despisté, te pido 1000 disculpas, querida Sofi. La parte final que dijo, empezamos de cero, menos 7.000 millones de dólares. Que empezamos con un déficit de 7.000 millones y que eso es lo que tienen que resolver. Eso es falso, perdóneme, señor Pozo, secretario general jurídico de la presidencia, eso es falso. O sea, yo sí creo que acá, queridos amigos ecuatorianos, ciudadanos, gente que se engancha a la señal de Radio Pichincha, pongámosle ya coto de una vez por todas a las mentiras, a las falacias, a los eufemismos, a la onda señor Yanes, ¿ya? Hay que cortar esta vaina de raíz porque si no se miente sistemáticamente en este país. No es déficit, es evasión fiscal. Eso es lo que tiene que decir usted, señor Pozo, con el debido respeto que usted se merece. Son 7.600 millones de dólares resultado de la evasión fiscal de grandes grupos económicos y contribuyentes en este país. Y ese no es un dato solo del SRI, Servicio de Rentas Internas, que ustedes conducen. Es un dato de la Comisión Económica para América Latina. Entonces, a mí sí me molesta que en este contexto offshore de guaridas y refugios fiscales en los que el presidente de la República está involucrado, se diga que hay un déficit. No, diga las cosas como son. Hay una evasión tributaria que bordea los 7.600 millones de dólares que está condenando a las arcas y al erario público de manera grosera, alevosa. ¿Qué va a pasar con la salud, con la educación? Eso se tiene que empezar a ejecutar y a cobrar. Y ojo, porque él también dijo algo que me parece a mí central, que es que se va a buscar un nuevo método de contribución.
Ya hay resoluciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Hay que implementar la progresividad de los impuestos. No vengan con declaratorias, con eufemismos, con mentiras. Se hizo el pedido de entrevista al Servicio de Rentas Internas. ¿Y sabes qué es lo que nos dijo? Que esa es información confidencial. Es confidencial que grupos económicos evadan al fisco, no paguen sus impuestos y constituyan guaridas o refugios fiscales o empresas fantasmas para proteger sus patrimonios y no pagar la salud y la educación de todos los ecuatorianos. A mí me parece que en realidad lo que les da es pereza de sumar, porque tienen ahí la información, incluso es, en parte pública, pero les da pereza sumar y entregar un dato que sea fuerte y que sea contundente para la ciudadanía, creo yo. No sé, en todo caso nosotros por ahí hemos estado revisando, siempre son los grandes grupos económicos los que impugnan las deudas del SRI, luego esperan a que existan estas exenciones tributarias, que no les cobren las multas, los intereses y terminan pagando nada. De todos modos, ¿qué es lo que dijo el señor Simón Cueva en torno a esta reforma tributaria? Él dice que espera que sea aprobada sin mayores contratiempos. El gobierno aspira a que la ley sea aprobada antes del 15 de diciembre de 2021, fecha en de la cuarta revisión técnica del programa de crédito por $6.500 millones que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional. Ahí está otro de los elementos que es importante y que no lo promocionan demasiado cuando están hablando de estas reformas. Es como si lo que hicieran a través de estas reformas es lo que necesitamos más allá de lo que quiere un organismo multilateral como el Fondo Monetario Internacional. Estamos seguros que con el diálogo abierto va a tener un camino favorable, dijo Cueva en una entrevista. El gobierno dividió esta ley de creación de oportunidades que fue rechazada antes por la Asamblea y socializó el contenido de la reforma con los con los legisladores, sí, porque con los trabajadores no creo. En todo caso, lo que hay, según lo que ha manifestado el ministro Cueva, es que este proyecto consiste en una reforma tributaria con la que se busca recaudar más de 1.900 millones de dólares en los años 2022 y 2023. Dice que es una reforma que no toca a las medianas y pequeñas empresas, que no toca a los más vulnerables de la sociedad, aunque por acá veía que se mantiene esta eliminación de las exenciones tributarias y reduce el deducible como base de 14 a 5 mil dólares anuales, una locura. Ya lo vamos a revisar, estos son detalles que se están dando ya de partecitas que están ahí en esta ley y que han podido ser revisadas hasta el momento. El fin de semana en realidad nos toca dedicarnos a revisar esta ley y ojalá, los legisladores no se vayan de feriado y se dediquen a revisar esta ley. Por eso mencionábamos que nos parece muy irresponsable por parte del presidente de la República, es que parece que no les importa hacer esta pedagogía de explicar lo que contiene un proyecto de ley, simplemente quieren decirle al país: esto lo hicimos nosotros y es lo que les conviene, así que ni lo lean, ni lo estudien mucho, no les voy a explicar, solo les digo qué es lo que les conviene y apruébenlo. Falta esa parte de explicación, de contarle a la ciudadanía, de ser pedagógicos y de explicar qué es lo que quieren, porque la verdad es que ni siquiera lo entendemos bien. Además hay una contribución especial del 0.8% de su patrimonio con empresas solventes, dice el ministro, grandes, con más de 5 millones de patrimonio. Eso un poco de lo que se conoce de este proyecto de ley que ya lo vamos a estudiar. Ojalá la empresa del presidente pague, ojalá Multivg pueda contribuir entonces, porque sus declaratorias siempre han sido en cero a pesar de que tiene un patrimonio de más de 400 millones de dólares. Sí, eso también le preguntó a usted al SRI, ¿no? Tampoco le dieron el dato. Pero es que a mí me molesta, Sofi, porque yo veo que no hay trabajo periodístico acá, con el debido respeto que se merecen el resto de colegas, pero, o sea, a veces son tan receptivos con la postura oficial que ni siquiera se informan y se empapan de lo que realmente está sucediendo en nuestra economía. Es solo de salir a las calles y preguntar a la gente: oiga, ¿cómo está su situación económica, la de su familia? El día que salimos a hacer el Vox Populi con Sofi, con Adrián, el señor que es transportista, que traslada los alimentos, nos dijo: vea, por favor, ayúdenos con esto. Ayúdenos a explicar a la gente lo que estamos viviendo. Esa es la situación que los medios no están explicando, graficando y no describen. Y quiero pedir disculpas porque cometí una imprecisión.
Estas 500 denuncias que les decía alrededor de la lectofacturación son reclamos que reposan en la Defensoría del Pueblo y se lo hicieron de manera virtual, ¿sí? Pero en realidad, de enero a mayo, la CNEL ha recibido 68.153 reclamos por facturación, por lectofacturación y por problemas en las planillas eléctricas a nivel nacional. Para que se den cuenta, queridos amigos, tomen en consideración todos estos datos que no son perturbadores, son espeluznantes. Así es, pero el abuelito recibió una llamada, nos dice que hay una señora que antes pagaba 15 y ahora paga 8. Ay, está complicada la situación, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. ¿Tienes algo más, Sofi? No sé si en estos 2 minutitos revisamos lo que ayer publicó la Tindad en torno a los paraísos fiscales, porque este tema en nuestro país se apaga, pero a nivel internacional se enciende, que es lo de los Pandora Papers. Y rapidito, a ver si lo podemos revisar. Tenemos un videíto ahí que para que puedan ver esta captura de pantalla. Lo tenemos. A ver si me confirman. Bueno, no, les creo que hay cuento un poquito ahí. nada más, les digo lo que dice. Lazo y la banca offshore, ocultar y ayudar a ocultar capitales. Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, no solo ocultaba su propio patrimonio en paraísos fiscales, sino que gracias a las revelaciones de ISIC, ahora sabemos que ocultaba el control que tenía sobre el Banco Banissi de Panamá, una estructura financiera sospechosa que ayuda a que otros ecuatorianos fuguen capitales, ¿no? Más allá de lo que ya se ha publicado en torno a esos papeles que también fueron revelados por la asambleísta Mónica Palacios, en torno a que no se deshizo o se deshizo muy tarde de la administración de el holding de Banissi. Lo que dice y lo que revela, y a mí me parece importante también la Tindad, es que sería importante revisar qué pasa con este banco. Con Dice, Banissi. exactamente, en efecto, el balance más reciente del Banco Banissi a julio de 2021, publicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la gran mayoría de los depositantes provienen de extranjeros. Tiene un patrimonio de 468 millones de dólares en depósitos y solo cuenta con 5 cajeros automáticos. Es decir, de los 468 millones de dólares en depósitos, 300 millones corresponden a extranjeros. Este monto ha venido creciendo si lo comparamos con la cifra de diciembre de 2019, que ascendía a 239 millones de dólares. Estos dineros provienen del Ecuador, se pregunta el medio La Tindad, y ahí muestra los balances, y se hace esta pregunta, ¿no? Si es que también está ayudando a través de este banco a que se fuguen capitales desde Ecuador. Perturbador. Más de 200 millones de dólares salieron en 12 años del Banco de Guayaquil. No sabemos a dónde. Queridos amigos, como siempre lo decimos, usted y solo usted tiene las conclusiones. No se pierda si quiere conocer más sobre las guaridas, refugios fiscales, bajo el ocaso con el Chimi y el Churri, a la tarde, que profundizaremos sobre este temita. Sofi, que disfrutes del feriado. Abuelito, disfrute el feriado. Galán de Cuyuja, disfruta con esas guaguas, pero de pan. Y quédense en Radio Pichincha, porque ya viene Eso. la final también de este concurso de colada morada y guaguas de pan. Por ahí nos vamos a dar una vueltita. Chau, chau.